Hola, 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 ¿cómo están? Hoy es viernes 13 de noviembre. Siempre lo tengo que pensar por las dudas para no equivocarme. Viernes 13 de noviembre. Mucha gente tiene bastantes prejuicios respecto al viernes 13. Pero bueno, podemos celebrar que nos estamos encontrando en esta nueva entrevista, en este espacio que activamente está llevando adelante como parte de su segundo eje en cuanto a la promoción de derechos de las personas con discapacidad. Y hoy vamos a estar entrevistando a Marisa Miranda, ¿sí? La vamos a buscar, la vamos a invitar. Estamos un hermoso viernes, agitado. Buenas. Buenas, ¿cómo te va? Che, aparezco ¿Qué cortada, haces, ¿no? Maru? Acá, mirá. Sí, siempre lo mismo. Espérame que me acomodo. ¿Me dejás que me acomode un poco? Sí, A ver qué onda ahí. siempre hay un desfasaje entre lo que uno ve antes de que empiece y cuando ¿Te das sale en cuenta? el Y ahora cómo lo resuelvo. Vas a tener que dejarme volver a entrar. Dale, 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 salimos de entrar. Dale, voy a volver a entrar. No hay ningún problema. No pasa nada. Las maravillas del Big Boss. Vamos a intentar, como siempre, llevar adelante una conversación amena, agradable, relajada. El día todos estamos hablando de la semana, ¿sí? Estamos acercándonos a fin de año, un año único y particular, y no por eso menos estresantes y menos agitados. Los noviembres en general son muy agitados. Pero bueno, también con la oportunidad de seguir llevando adelante este espacio, con la oportunidad de seguir trabajando, ¿sí? Por y para la inclusión, como es nuestro eslogan y el objetivo de aquí. Así que bueno, agradecerles a todos los que están del otro lado, que nos acompañan, algunos desde siempre, otros se suman hoy, pero siempre es genial saber que están del otro lado, este, para poder compartir toda esta Eh, información, para poder compartir esta experiencia. ¿Viste? ahora sí. No tiene solución, no hay ningún problema. Era cuestión ¿Cómo de acomodar estás? la cámara y listo, ya estábamos. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien, hablaba un poco mientras vos venías de esto del fin de año y los viernes y Ah, el agotamiento físico. ¿las supersticiones por el 13 o el cansancio nomás? Hablamos de las dos cosas. Bueno, está bien. Bien, bien abarcativo, está muy bien. Había que llenar el espacio, así que había que hacerlo multitemático. Ojo, bien, ¿eh? Bueno, Te escuché un bueno, poquito, antes de sumarme, te escuché un poquito y dije, bien cómo maneja el tiempo ese raro de la, no sé, del vivo. venimos, es un ejercicio como todo, y ahora vamos a hablar un poco de eso, pero las primeras entrevistas seguramente yo no las veo, pero cuando alguien las vea y vea esta, seguramente va a decir, mira, esta chica vamos a ir relajando. Mirá cómo Pero mejora bueno, la práctica, mirá cómo mejora la práctica. sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, también es cierto que, bueno, cuando a mí me preguntan por este espacio, y estamos haciendo la entrevista al revés, pero cuando a mí me preguntan por este espacio, más allá de los nervios o el pudor que me pueda llegar a dar, considero que es tan valioso el contenido y justamente el espacio de promoción, que bueno, es como que trato de priorizar esas cosas. Total. Pero por otro lado, también es cierto que el ejercicio de la docencia hace que uno tenga como más afilado el hecho de hablar, por lo menos, Me pararse encanta porque adelante. te juro que me la haces a mí fácil, así que me encanta, me gusta. Muy bien, bien por vos, bien por todos. Qué bueno cuando alguien sabe, ¿viste? Claro, Te la hace más fácil. celebremos. Bueno, vamos a hacer una presentación formal para los que no te conocen, Dale. ¿sí? Maru Miranda, Marisa Miranda, es terapista ocupacional, también es psicóloga y está certificada en integración sensorial. Sí. Pero bueno, ¿cómo llegamos un poco a coincidir en este espacio y a promocionar desde activamente esta charla? Porque empezamos a hablar un poco de las experiencias corporales, ¿no? Y cuánto nos pueden ayudar o no, eso es lo que vamos a trabajar hoy, las experiencias corporales en el desarrollo no solo de nuestra autonomía, sino de nuestra percepción y de cómo pararnos en el mundo, ¿no? Claro. Como nada poco, cómo pararnos en el mundo.
Y arrancando un poco con esto, para poner un punto de partida, porque también era difícil desde dónde vamos a empezar, y bueno, empecemos por el título y el subtítulo que le pusimos a la charla, ¿no? Entonces, dentro de lo que ¿qué pusimos... título le pusiste a la charla? Así, ¿qué título tiene la charla? Los aprendizajes a través del cuerpo. Y la pregunta era, ¿aprendemos haciendo? ¿Sí? Era como algo que íbamos a empezar a resolver hoy entre nosotras y a contestar. Entonces, ¿qué papel juega la percepción? Si nosotros nos preguntamos, o yo te pregunto hoy si aprendemos haciendo, ¿la percepción se juega algún rol en todo esto? La percepción es todo. O sea, yo lo puse la última vez que escribí sobre percepción, y percepción es todo, porque percepción primero es el primer proceso cognitivo. O sea, ¿qué significa esto? Que es el primer proceso que abre al aprendizaje. Es el primer contacto con el mundo y es nuestra capacidad a través de receptores de armar esa realidad. En función de lo que voy recibiendo, de lo que voy recolectando, de la información que voy teniendo, armo como ese collage o ese rompecabezas. Con lo cual, ese proceso de percepción es absolutamente, no es que es parte, es lo que hace. A mí me gusta decirlo con este ejemplo, de que al ser el primer proceso cognitivo, antes de poder aprender, lo primero que hago es sentir. Entonces, a la pregunta puntual, esto de que si la percepción está en juego, sí, obvio, y en función de cómo yo pueda ir percibiendo o armando esa realidad o incorporando información, no solamente incorporándola, sino también encontrándole la conexión que tiene una información con otra, los puentes comunicacionales, el armar esa red, que es lo que va a hacer que después, bueno, mi ejecución sea más inteligente y yo pueda, que para mí esta es como lo maravilloso del aprendizaje, o este último punto, no sé si último, pero un punto bastante elevado para llegar, que no es solamente tener como ¿viste los cajoncitos de las costureras de hace mucho tiempo, que en las mercerías tenían muchos cajoncitos, bueno, debe haber ahora también, pero como esa información guardada en sectores, que me parece lo maravilloso que te ofrece la percepción y el cuerpo, es poder llevar un aprendizaje a otro lado, cuando entendés la base, el sustrato, el requerimiento de ese aprendizaje. ¿Te contesté? Pues por ahí me voy para cualquier lado, pero va por ahí. No, vamos bien, pero como para que nos vayamos entendiendo, a ver si vamos construyendo esta idea conjuntamente con los que están del otro lado, los que puedan ver la charla después. Si vos decís que la percepción es el primer proceso cognitivo, ¿sí? O sea, esto del primer aprendizaje, quiere decir que cuando somos bebés ya estamos aprendiendo, digo, antes de empezar o sea, porque por ahí a veces uno piensa que el bebé aprende cuando se sienta, tal vez, puede ser un primer aprendizaje, No, o cuando eso es lo que intenta pasa, hacer que algo. se confunde aprendizaje con meta y con objetivo. El aprendizaje es cada cosa que va llevando ese proceso. Es como, ¿en qué momento atravesás de un lugar de tu casa a otro? Todo el tiempo. O sea, sí, obviamente hay un punto límite que es se sentó. Pero para llegar a sentarse hubo todo otro proceso que estuvo funcionando, no por debajo, sino fue ese mismo proceso que es lo que hace que en algún momento se llegue a ese lugar para seguir avanzando otra cosa. Esas son nuestras necesidades que valen, obviamente, para los tratamientos, para la educación, como ciertos cortes para organizarnos, para planificar. Pero vos a esta pregunta de si el bebé aprende cuando nace, en realidad está aprendiendo en términos de incorporar información, esa diferencia que hace la información está sucediendo a partir de la semana, bueno, 28 creo que ya el vestibular, por ejemplo, está formado y ya empieza a poder percibir, ¿no? Otro tipo de sensaciones, pero empieza a percibir y a construir, con lo cual no es solamente el bebé chiquitito. Todo el tiempo estamos recibiendo información que depende en cómo llegue y cómo la incorporemos y qué lugar tengamos para alojarla y para vincularla. Todo el tiempo va a ser la posibilidad de aprendizaje. Así que sí. Bien. Y podemos plantear, digo, en Hola, el base a lo que vos Comodoro, vas saluda. diciendo. Bien, Saludemos a la bien, gente. Hola. ¿viste? Un montón de kilómetros hicimos. Hola, Cari, bienvenida. Te quería decir que, en base a esto que vos estás diciendo y estos aprendizajes pre y post nacimiento, ¿sí? Vamos construyendo, ¿no? Vos usaste la palabra construir, entonces yo me voy imaginando como escalones que uno va
pasando, o esto de pasar de un lugar al otro, porque para fijar un aprendizaje o construir un nuevo aprendizaje yo necesito una base. ¿No es cierto? Digo, o sea, en algún momento tengo una primera percepción, pero a partir de esa yo voy a ir construyendo otras que se van a ir no solo entramando, sino apilando. Y que a lo mejor esto es un poco lo que nosotras cuando estuvimos charlando teníamos ganas como de transmitir, ¿no? De qué importante es esta base de aprendizaje para poder ir construyendo unos nuevos. De hecho, vos tenés esta frase que a mí me encanta, porque me identifica, que es siento, luego aprendo. Sí. Y me parece que ahí abarcamos un montón de cosas. Sí, total. Bueno, en eso siento, luego aprendo que es lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Como lo importante de primero poder sentir algo para después incorporarlo y hacerlo parte de uno, porque, bueno, es lo que estabas diciendo antes, es muy difícil separar el aprendizaje cuando lo querés separar del cuerpo. Depende de qué tipo de aprendizaje estés proponiendo. Incluso los aprendizajes que tienen que ver con una cuestión más cognitiva alta, en donde está incorporada la lectura, por ejemplo, también es un entrenamiento el poder leer, no solamente el percibir la letra, discriminar cuál es, llevar como su conexión al lóbulo que se encarga de copiar, es como, tiene que ver con el arrastre del ojo, hay un montón de requisitos que están involucrados incluso en esa tarea, entonces es como, bueno, sí, me alegra que te guste la frase porque para mí funciona así. Primero es poder sentir para después poder aprender. En realidad no es para aprender a aprender, sino para hacer consciente, que me parece que es más justo. Bien. Y en este hacer consciente, cuando hablamos de percepción, hablamos de percibirme y percibir mi entorno, me permite a mí interpretarlo, ¿no? Interpretar, digo, si estoy en un entorno, por ejemplo, agradable, si estoy en un entorno que me provoca algún tipo de rechazo, o que es hostil, si tengo frío, si tengo calor, si es la sensopercepción, si tengo hambre, ¿no es cierto? Entonces, en todo esto yo me paro o voy percibiendo el mundo y me voy percibiendo a mí. Perdón, voy interpretando el mundo y me voy interpretando a mí mismo. Sí. Hay tantas interpretaciones como somos nosotros como seres humanos, digo, como individualidad, por más que desde ya hay puntos en común. Pero ¿pueden variar estas interpretaciones del contexto y de uno mismo? Sí, claro, sí. En realidad la percepción, si bien tenemos todos como una cantidad de sistemas y como seres humanos hay algunas cuestiones que nos repetimos, desde diferentes escuelas, no solamente desde la terapia ocupacional o integración sensorial o la psicología, estamos constituidos por una multiplicidad de situaciones, del entorno, el ambiente, nuestra predisposición genética, los vínculos, y todo esto va a hacer que tengamos como un tallado particular. Con lo cual la percepción funciona igual. Viste que hay una frase que dicen, no sé, en una familia con hermanos, yo tengo hermanos, entonces mis padres no son los mismos padres que los padres de mis hermanos. O sea, tengo otra percepción de quiénes son ellos, y lo mismo probablemente los padres hacia los hijos. Entonces, en este sentido, sí, la percepción es variable igual que a las personas. De hecho, en terapia ocupacional está, desde la línea de integración sensorial, está la evaluación que es muy conocida, que es el perfil sensorial, que si bien, o sea, es una lista muy grande de preguntas, y lo que busca es como encontrar un tipo de cuadrante en donde uno se identifique, que tiene que ver con algún modo de sentir. Es raro que, o sea, quiero decir, por ejemplo, en el autismo, dentro del espectro, tenemos formas de sentir que salen bastante de la norma, en donde se necesita como mucha información vestibular, o mucha información propioceptiva, o falta esa información propioceptiva, y esto condiciona. Yo creo que tenemos como grandes matrices en cómo podemos sentirnos, esto como los chicos más activos, los chicos más tranquilos, las nenas que son más de leer y de jugar con la imaginación, y las que usan más el cuerpo motor. Hay como estas grandes separaciones, y después, bueno, la particularidad de cada uno y la riqueza cognitiva y emocional con la que uno también pueda responder a la misma demanda del ambiente, ¿no? Porque es como, yo me puedo manejar en un entorno, tener el mismo entorno y tener otra respuesta, no solamente por mi forma de sentir, sino también por mi manera de pensar, o por mi manera de percibir, que va a condicionar un poco mi manera de pensar. Todo eso. Exacto. Te estoy escuchando y estoy haciendo relación con No, pero ejemplos, haceme esas tratando de relaciones, porque si capturarlos. no, hacémelas, porque si no termina como en una entrevista y se vuelve medio duro, y me parece que está bueno cuando uno puede ir como
encontrando ejemplos o sentidos de su vida. A mí Digo, me parece así que el como, tema a es ver, como muy, muy claro en cuanto a ver, es como que lo veo repetido en cualquier aspecto de la naturaleza, si lo querés. Hay algo que se necesita tener sólido y tener un ambiente. Vos podés tener una semilla y en la medida en la que le des determinadas características ambientales que necesita, esa semilla va a evolucionar. Y por supuesto que si vos más conocés de los requisitos de, no sé, esa especie que estás plantando y más la acercás a los, a las condiciones que para ellas son mejores para desarrollarse, obviamente va a tener un desarrollo más rápido. Pasa lo mismo con nosotros. En la medida en la que nosotros entendamos algunas cuestiones de nuestro desarrollo y cómo llegamos hasta acá, para no olvidar nuestro pasado, pero por una cuestión de entendernos y de entender que si fuimos evolucionando de una manera, es importante para seguir en esa cadena de evolución, no dejar de lado justamente al cuerpo. Entonces, me parece que lo bueno de las charlas estas es eso, es ponerle el lugar que, bueno, que para mí siempre tuvo. Y lo que vos decías del aprendizaje, esto de que se necesita un lugar firme donde apoyar, es por supuesto, o sea, de hecho, nosotros estamos atravesados por las normas que rigen a la naturaleza, la física y la gravedad, nos atraviesan todo el tiempo, nos constituyen, igual que la química. Y cuando empezás a pensarlos de ese lado, empezás a entender las palancas de fuerza y por qué algo es más, pesa menos si lo acerco al cuerpo. Entonces empezás a entender lo proximal y lo distal y el manejo de tu cuerpo con los objetos, que en definitiva, una persona inteligente también es una persona que sabe manejar bien. Una persona inteligente es una persona que sabe cómo caerse cuando se está por tropezar. Eso también es inteligencia. Una persona inteligente es una persona que se da cuenta que a determinada posición del libro se cansa mucho y empieza a variar la posición para que los ojos hagan otro esfuerzo, entonces esos músculos se relajan. Esto también es exacto. inteligencia. Entonces, digo, para que vayamos pensándolo así. Ay, mamá psicopé. No, lo que está buenísimo retomar es esto de, estas también son inteligencias. O sea, no es Claro, que una persona que se cae y se levanta es inteligente y uno que no se levanta, no. Es inteligente en cuanto a su desarrollo motor, a la cantidad de experiencias que le permitieron cuando se cayó volver a levantarse, ¿sí? Y que después eso te influye en otras cosas, porque si vos sos alguien que se cayó y se levanta, por lo menos te levantás y seguís caminando, o si estabas jugando, te levantás y seguís jugando, o si estabas haciendo un deporte, por ahí te levantaste y podés recuperar la pelota y seguir, y no perder el control y a lo mejor que te hagan un gol, por poner un ejemplo concreto. Si es una persona que no tiene esa habilidad, a lo mejor perdiste la pelota, te hicieron un gol y ya no te sentís tan bien. O sea, digo, se empiezan a jugar un montón de cosas que no es solo la inteligencia motora, ¿sí? total, Y vos hablaste en la otra charla, que a mí me gustaría engancharlo, si te parece bien, obvio. con esto de los tres cerebros, ¿no? La evolución, porque vos nombraste la evolución. Entonces, nosotros como seres humanos, al principio no teníamos los mismos objetivos que tenemos hoy, ni los mismos deseos, ni las mismas habilidades. Y eso tiene que ver con esta evolución. Y que aunque sea en términos genéricos, pero para que las personas también puedan entender por qué vamos evolucionando y por qué estamos planteando esto de la inteligencia Vamos hoy acá. evolucionando porque tenemos que sobrevivir, entonces evolucionamos. Y vamos evolucionando, por ejemplo, lo interesante de la evolución para mí, pues tiene un montón de cosas interesantes, es como en realidad hay una cuestión de ahorro de energía todo el tiempo. Cuanto más usamos algo, más se lleva la energía a ese lugar y la pierde a otro lado. Y te lo puedo poner con un árbol, que me parece también súper claro esto. Cuando un árbol está creciendo, va a tirar todo el ramaje fuerte hacia donde más tiempo hay sol. Por supuesto que va a crecer también al que le da solcito a determinada hora, pero las proporciones van a ser tan abismalmente distintas que llegado un momento, las ramas que más recibieron sol se van a engrosar tanto y van a tener tanto calibre que ya le van a dar sombra y esta otra necesariamente va a caer. Esto es parte de nuestra evolución. ¿Qué es lo que más usamos? ¿Qué es lo que más entrenamos? Así por eso perdimos los caninos para cortar, porque igual nunca los tuvimos en realidad. Así que esto se borra de la charla, porque tenemos una dentadura más de herbívoros. Pero bueno, teníamos un colmillito un poco más afilado, ¿no? Hay algunos monos que están ahí más afiladitos. Pero digo, es como cómo perdura lo que es útil a la supervivencia. El problema es que me parece, hoy por hoy hay varios modelos que están trabajando simultáneamente, no es únicamente la tecnología, y aparte tampoco es la tecnología en sí, sino es un poco su uso y qué viene a reemplazar. Porque cuando todo va en pos de una comodidad y de resolver todo con el menor costo posible, está buenísimo, pero depende para qué.
porque si no es esto que te decía antes, si la evolución tiene que ver hacia dónde más tiro información, y bueno, la cosa se pone media gomosa, si cada vez requerimos menos de nuestras capacidades para. Porque aparte esta es otra cosa que me parece interesante. Tenemos y nacemos en general, con varias capacidades, pero esas capacidades no necesariamente son habilidades. Esto es una capacidad, significa esto es un receptáculo que yo tengo para llenarlo de algo. Si yo lo lleno, entonces ahí sí habría adquirido una habilidad. Saludo a Mauro. Ahí sí habría adquirido una habilidad. Entonces, y el poder entrenarla es lo mismo que cuando llevarlo cualquier otra cosa en la vida. Por ejemplo, no sé, un auto que es bastante fácil y mecánico. Si yo no cuido determinadas cuestiones, en el roce se va desgastando, porque lo que dije al principio es que estamos atravesados por la física y por la gravedad. Entonces, inevitablemente, y por el tiempo, y estos tres canales tan grandes que corresponden por ahí a la filosofía, si se quiere, es como interesante también pensar lo que está también imbrincado en la idea de cuerpo, que, bueno, nada, que de alguna manera nos atraviesa constantemente, y ya no sé qué te estaba contando, pero que está bueno, la evolución. Sí, yo por ahí te quería llevar un poco a esto de los tres cerebros, ¿no? Ay, Esto sí. del cerebro reptiliano, esto pero que se relacionaba con lo que dijiste, esto de sobrevivir, ¿no? Esto de adaptarnos para sobrevivir. Y en esa adaptación, este nuevo cerebro que hemos construido, que hemos desarrollado y que nos permite las funciones ejecutivas y que nos permite planificar y que nos permite tomar dimensión de un montón de cosas, operativizar un montón de cosas, también hay personas a las que les cuesta más todavía por determinadas patologías o por determinadas características desarrollar estas habilidades, o les cuesta un poco más. Entonces, y volviendo al principio, ¿cuáles son las condiciones que pueden favorecer este aprendizaje? Pensándolo, te hice esa cara porque dije, bueno, depende para quién. A mí no me gusta, yo igual lo Bueno, hablamos, así que hagamos todo así bien, ¿eh? como Sí, un sí, poquito sí. de cada uno. Me parece que es siempre importante hacer una observación sobre aquello con lo que me vinculo y con lo que voy a acompañar un proceso o a trabajar. Ahora, hay algunas cuestiones que, así como nos atraviesa a todos el tiempo, la física, cuando digo la física, me refiero a la gravedad y a las palancas y eso, ¿no? También nos atraviesa a todos algunas modalidades en cómo funciona nuestro cerebro, que hace que el aprendizaje se vuelva algo interesante. En realidad, el aprendizaje es aprendizaje cuando tiene esta característica de ser motivacional o de que me involucre, que yo Exacto. esté ahí en ese aprendizaje, no solamente en términos de cuerpo, por supuesto, sino en términos de esa propuesta que se presenta, para qué me va a servir, y en qué la puedo llevar a otros espacios de mi vida, no solamente a ese solo lugar. Y me parece que en términos de esta pregunta que vos me hacías, ¿cuáles son las cuestiones que se pueden favorecer a la hora de generar aprendizaje? Para mí tiene que ver con, para mí la base es la observación, siempre, en todo. Es como observar qué es lo que necesita esa persona con la que yo voy a trabajar o acompañar, y en función de eso hacer una propuesta en donde la propuesta lo involucre a él no solamente en lo que tiene que aprender, sino en el nivel en el que está y cuáles son los intereses que tiene. Las Porque, cosas que lo... por ejemplo, nosotros, porque aparte el aprendizaje, ¿sabes con qué está muy ligado? Con la atención. En realidad, a mí hay una frase que me fascina, que es: a cualquier cosa que le pongas atención, crece. Y esto es así. Cualquier cosa en donde yo puedo dirigir la atención implica aquel lugar en donde estoy yo. Entonces, para que algo llame mi atención, tiene que tener algunas características, me tiene que no solamente involucrar, por ejemplo, la sorpresa es una condición humana, igual que la risa, que nos convoca y que genera como el asombro, que es esa sorpresa ante algo que no podemos encontrarle una lógica, y nuestro cerebro le molesta esa incomodidad. Entonces lo forzamos un poco a trabajar, pero desde una curiosidad. Y desde una curiosidad que no hay alguien haciendo oratoria respecto de eso, sino que involucra para que, de alguna manera, que para mí esto es lo maravilloso de quienes quieren acompañar procesos de aprendizaje, es que se corran del lugar de enseñanza y faciliten el lugar de descubrimiento. Porque tiene que ver con esto, con que el otro descubra algo, que el otro se dé cuenta que ya lo sabía.
Y para mí esto es como mucho más interesante que cualquier otra cosa, porque es como darle a cada uno el lugar de sabio que cada uno tiene, por más de que estemos hablando de un chico, por más que estemos hablando de un chico con discapacidad, quiero decir, que también él pueda recorrer ese aprendizaje desde las capacidades que tiene para de verdad incorporarlo, porque si no, lo que va a pasar es que yo voy a ser como un secretario externo, todo el tiempo recordándole de qué se tratan las cosas. Y lo importante es que uno lo pueda vivenciar, porque cuando lo vivencias, lo que sucede es que se empieza como a unir con otras cuestiones, y bueno, lo que hablamos siempre, se arma como esa trama que sostiene el aprendizaje, como ese sustrato, como esa buena tierra en donde las raíces, al tener el terreno aireado, pueden moverse rápido y agarrarse. No sirve de nada tierra apelmazada, le cuesta muchísimo al árbol poder, se nota que me gustan los árboles, le cuesta muchísimo al árbol poder agarrarse. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, que hay determinadas cuestiones que sí favorecen el aprendizaje, la motivación, la curiosidad, el humor, el que sea algo de interés propio, cualquier situación que nos ponga de alguna manera en riesgo va a tener nuestra atención también. Y me parece que trabajar la atención es como el paso que nosotros como personas que acompañamos estos procesos tenemos que tener presentes, como cómo convoco su atención. Por la atención, ¿viste esta frase que sale mucho que es préstenme atención? No, me dejaste. Esa ¿Cuál frase, es la otra? préstenme atención. Ah, yo sabes, pará, ¿sabes qué pensé? Que te Está habías esperando el quedado, remate. pensé que te habías quedado quieta, dije, uy, se cortó un toque, no, pará, ahí voy de vuelta. Ah, perdón, perdón. Viste que hay una frase que es clásica en los colegios, que es que las maestras diciendo, préstenme atención, como una Ah, sí. línea. Ahí No, vamos, la sí. atención no se presta, la Sí, atención es un recurso carísimo. La atención es algo que hay que exacto. lograr conquistar. De hecho, uno poder conquistar su atención para ver hacia dónde la dirige, pero que alguien te pida tu atención es como, bueno, ¿qué tenés para darme para convocarme de esta manera? Porque no es tan fácil estar atento al otro. Entonces, me parece que a tu Exacto. pregunta, trabajar la atención es una manera de favorecer el aprendizaje. Y la atención no, o sea, se trabaja con un montón de recursos y uno de los recursos es el uso del cuerpo. Prestame atención. Exactamente. Se me cruzaron un montón de ejemplos eh, que se entrecruzan con un montón de cosas que dijiste, como por ejemplo, una manera y por qué los chicos concentran la atención es a través del juego. No siempre, pero es uno de los recursos que uno más utiliza, sobre todo en edades más pequeñas. Yo siempre defiendo que uno aprende jugando todo el tiempo, y soy de poner el ejemplo del bebé que está comiendo o está sentado en la sillita y te tira el juguete o te tira la comida y vos vas, lo levantás y él lo tira, y él aprendió la ley de gravedad, no sabe hablar, no sabe caminar, usa pañales, pero sabe que si tira algo se va al piso. Entonces, que va enlazado con lo que vos decís, la motivación, la atención, la sorpresa, son un montón de estrategias que hoy que está la educación siempre, la educación como, y la escuela como institución educativa, siempre están en juego y qué vamos a hacer y cómo nos vamos a reformular. Estas son un montón de estrategias y de cuestiones que tienen que estar atravesadas para justamente captar la atención de los alumnos. Pero que pensaba también en la parte, o en lo que tiene que ver con la discapacidad. Hay muchos niños, jóvenes, adolescentes que asisten a montones de terapias que se terminan volviendo un poco repetitivas, y que vos, como decías esto del secretario, ¿no? Yo te pongo a hacer, bueno, tienen que desarrollar la motricidad fina, y bueno, y dale con el enebro, los cordones, lo que sea. ¿Y la motivación a dónde quedó después de un par de sesiones? Y por ahí volver a replantearlo, ¿no? Pero no el aprendizaje, porque tenés que aprender a atarte los cordones. El aprendizaje desde la sorpresa o desde la motivación, aprendete a atar los cordones porque lo vas a poder hacer solo, y no voy a tener que venir más yo a atarte los cordones, y si hay una chica que te gusta, no te voy a tener que estar yo atando los cordones adelante. Digo, el recurso de la motivación puede estar en cualquier cosa. Pero me parece fantástico, justamente, y de que es un desafío para quienes trabajamos, encontrar cuál es la motivación para cada uno. Porque también pusiste ese ejemplo. ¿Cuál es el deseo de cada uno? ¿Qué cosas nos motivan y qué no? No hay una regla para todos igual. O sea, Total. la regla sería esta, la evolución, y que todos van a necesitar una motivación para poder estar en ese momento, estar ahí, conectados con ellos, con lo que sienten y tratando de desarrollar ese aprendizaje. Pero bueno, ¿cuántas preguntas nos tenemos que hacer nosotros, los que estamos desde el otro lado, para brindar un buen acompañamiento y generar estas condiciones que favorecen el aprendizaje? Es que sí, la pregunta me parece como
necesaria, no sé, como parte, casi como no se podría avanzar sin la pregunta, pero no solo la pregunta de nosotros, o sea, en realidad la pregunta a la persona involucrada, o en el caso de hablamos de tratamientos o de algún, bueno, sí, de algún tratamiento por alguna dificultad en el desarrollo, o con la familia, darle lugar a la madre, al padre, empezar a entender cuál es el funcionamiento de esa casa. Si no, uno lo que hace es como quedarse mirando desde afuera lo que sucede, y me parece que hay que meterse en el campo para poder entender también las leyes que se ponen en juego ahí. Entonces, si vas a trabajar con una persona que tiene algún tipo de discapacidad, por supuesto, y quizás una de las áreas que está afectada es la motivación, es un desafío para todos los involucrados ese trabajo, porque de alguna manera esa motivación, esas ganas de, es ese motor, no sé, desde el psicoanálisis lo que sería el deseo, y desde cualquier otra corriente, es como el motor que da la nafta. Yo puedo tener un auto divino, pero si no tengo, o sea, nafta, por ahí le puedo encontrar un sistema que sea por eléctrico, o puedo encontrar otro sistema que sea por viento, o por agua, o por calor, pero digo, tengo que utilizar algún tipo de energía para que esto lo ponga en marcha. Y cuando eso no sucede, es cierto que quizás se necesita mucho más andamiaje externo, es como estos exoesqueletos que usan los animales, por ejemplo, las langostas, que cuando no tienen todavía se tienen que meter en un caracol porque no tienen la capacidad de cubrirse ellas por ellas mismas. Entonces, por ahí sí el trabajo es más externo, es más de sostén, es más como de andamio, y quizás ahí hay veces que se vuelve repetitivo, porque, bueno, es como también entender parte de la problemática que se presenta. Quizás el trabajo creativo importante de parte por ahí de quienes acompañamos tenga que ver con buscar puentes o caminos que nos permitan llegar a ese lugar, de alguna manera, donde la vía principal está como afectada. Y quizás ahí es donde se puede volver repetitivo. Sin embargo, no hay nada que sea repetitivo en la medida que involucra al cuerpo, porque es una información que el cuerpo todo el tiempo necesita. Entonces también ahí es como, bueno, por ahí habría que salirse de la mesa y del papel en 2D y usar todos los recursos que tenemos a nivel 3D, con el cuerpo, con los materiales que hay. Bueno, eso, las propuestas. Exacto, exacto. No, y que además cuando uno va trabajando y va para cualquier persona, o sea, acá no hablamos solamente de que tenga discapacidad, vos les vas dando nuevos desafíos, nuevas experiencias, y cuando el otro va descubriendo que eso pudo y que le gustó, porque es lindo también cuando uno se da cuenta que logró un objetivo, y quiere un poquito más, y ahí es donde lo puedes desafiar. Y qué importante poder tratar de involucrar todos los sentidos, ¿no es cierto? Porque si no, a veces si nos quedamos con algunos nada más, falta información, y volviendo un poco a esto de construir estas diversas inteligencias, Bueno, poder dar... ahora que es eso, perdóname, te interrumpí. Ahora No, que no, es está eso bien. de completar la información, creo que te lo compartí, y está de hecho en esa charla que vos viste de Siento Luego Aprendo, que es una imagen de, no sé, ponele que era un chanchito, no me acuerdo, pero bueno, es una imagen muy clara de un dibujito con mucho detalle, y yo lo que hacía era la comparación de poner esa imagen con una imagen exactamente igual, solamente que estaba pixelada. Entonces no podías ver con la riqueza y con la discriminación que te permitía ver la primera imagen, y el paralelismo, la metáfora, era un poco entender lo importante que es que cuantos más canales abrimos, más información llega y la representación es mucho más rica, ¿no? Y a todos nos gustan las cosas ricas, incluso en la comida, ¿no? Entonces es como, y no se, por ahí en la comida hay veces que puedes reemplazar con algunos elementos básicos, pero quiero decir, a los términos de nuestra capacidad de percibir, cuanta más información tengamos, nos va a permitir ver ese objeto o a lo que sea con lo que estemos vinculándonos o interrelacionándonos desde diferentes perspectivas. Entonces nos va a permitir entender de diferentes lugares, nos va a permitir ser flexibles de cómo pensar algo desde otro lado. Y me parece que también eso es una riqueza del aprendizaje. La flexibilidad es parte del aprendizaje, porque es parte de el aprendizaje en términos de la juventud, y la juventud, cuando digo juventud me refiero a la juventud como capacidad latente, ¿viste? Que está todo el tiempo ahí, bueno, sí, eso, como muy primavera. Descubriendo. Claro. Sí, 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 totalmente. Pero en esto de la cantidad de detalles, a mí se me ocurrió otro ejemplo. Supongamos que yo te digo, bueno, Maru, mirá, no sé, vas a empezar a trabajar con alguien, ¿sí? Se llama Pedro, vive en la calle, no sé, San Juan 4027, primero A. Listo, no te dije nada. O sea, te dije eso. Ahora, si yo te digo, mirá,
Pedro tiene estos años, viene haciendo estas cosas, le gustan estas cosas, vive en una familia así, y yo vine trabajando hasta hoy de esta manera, y ahora te lo paso a vos, o te pido a vos que continúes. Vos vas a ir de otra manera, porque tenés un montón de información que te permite planificar lo que vas a hacer, hacerte una idea previa de con qué te vas a encontrar, que si yo solamente te daba la dirección. Okay. Y a mí me parece importante hacer hincapié en estas cosas porque a veces los que trabajan o trabajamos con personas con discapacidad, a veces creemos que con eso que le dimos alcanza, o que hasta ahí va a poder dar, y por ahí no tenemos ganas de exigir un poco más, de probar, de arriesgar, ¿sí? O a veces las familias tienen miedo de arriesgar, ¿para qué? Se va a frustrar si no le sale. Y si le sale, o sea, viste, a mí me gusta como pararme en otro lado, y si le sale, ¿qué hace? ¿Y qué pasa si le sale? Porque si no le sale, trabajamos la frustración, y trabajemos la frustración porque va a haber un montón de frustraciones en la vida. No es que nosotros le vamos a venir, bueno, encima te pongo una frustración más. Trabajemos con eso. Pero ¿y si le sale? ¿Y ahí qué pasa? Entonces digo, desde ese lugar, defender esto, ¿no? De darle como herramientas, experiencias, y trabajar la mayor cantidad de los sentidos, que si querés los podés nombrar vos, que te salen bárbaros. Los sentidos, sí, hay un montón de sentidos. No, en esto que decías, ahora los nombro, pero en esto que decías de ponerle como un límite o un techo, o yo creo que a veces que las familias por ahí tienen ese temor a la frustración, pero porque hay determinados perfiles que les cuesta mucho lidiar con la imposibilidad, o que tienen mucho registro de las dificultades o las limitaciones que sienten en el cuerpo, pero no así la capacidad para comunicarlo. Entonces se arman a veces situaciones complicadas de poder, de por ahí, desde uno transmitir lo que sí puede, lo que no puede, lo que la familia, y otro, el otro, el terapeuta, intentando promover como un objetivo más a alcanzar. A mí me parece que de cualquier manera, si esa propuesta no se alcanza, el hecho de haberla experimentado y haberla transitado ya es ganar algo nuevo. Lo que es importante es cuando eso ya se transitó, por ahí no insistir, porque pasa lo mismo que como cuando aprendés, se vuelve muy aburrido cuando tenés que aprenderte un nombre químico de memoria o un músculo esternocleidomastoideo, está buenísimo cuando uno lo puede empezar a desglosar y de dónde viene el externo, el escleido, de la clavícula, del esternón, entonces este nombre se junta así, y entonces me lo acuerdo para siempre. Me parece que por ahí pasa por ahí, y yo igual voy un poco en tu línea de trabajar al miedo, no de forzar, pero como de poder distinguir esto que tenés es miedo, y el miedo es por qué, porque tenés miedo que se frustre, y tenés miedo que se frustre por qué, porque no sabe cómo lidiar con esta frustración, porque vos no sabes lidiar con la frustración que tiene él, entonces hay que trabajar los recursos de esa mamá o de ese papá o de ese tutor. Eh, Eso por un lado. Y después lo que decías de los sentidos, voy a aprovechar y saludar a Claudia, perdón, que se acaba de conectar y su cumpleaños, así que la voy a saludar, perdón, ahora vuelvo. Y lo que decías de los sentidos es que, bueno, en integración sensorial trabajamos fundamentalmente con tres, que es el vestibular, el propioceptivo y el táctil. Y a mí lo que me gusta mucho, y es donde me siento como muy contenta de haber elegido un poco esta línea y esta profesión y esta disciplina dentro de la profesión, es que estos tres sentidos son como la primera base, los primeros tres ladrillos que colocamos en esa pirámide más grande. En algún momento fue los sentidos. Sin embargo, estos son tan primarios. ¿Y por qué tan primarios? Porque, por ejemplo, la visión no empieza a funcionar hasta, o sea, sí se empieza a ver, pero uno no distingue, todavía no hace foco. Hay un montón de cosas que se están trabajando en esos primeros días, esas primeras semanas, y el vestibular, si bien también con mucho para madurar a lo largo de la vida, pero ya empezó a informarse antes. Entonces es más primario. Lo mismo que el propioceptivo y el táctil. El propioceptivo y el táctil poniéndose en juego en el canal de parto, y por eso es tan importante cuando uno trabaja con chicos o con cualquiera, con adultos, pero también buscar información sobre cómo fue ese nacimiento, cómo fue esa primera percepción, cómo fue ese primer contacto con el afuera, con lo diferente, con ese gran aprendizaje, con ese gran pasaje. Bueno, y estos sentidos son, bueno, fundamentales para poder habitar, para poder estar, para poder comprender el mundo, para poder entenderlo, aprenderlo y comunicarlo, y son los grandes reguladores, pero ahí me tendría que meter a hablar puntualmente de cada sentido y como, bueno, no sé, prender la cámara y seguimos 20 horas, pero sí me parece que
por ahí para ligarlo a lo que venimos hablando, tanto el vestibular como el perceptivo como el táctil son sentidos que se ponen en juego todo el tiempo, fundamentalmente el vestibular. Nosotros, el vestibular, voy a ubicar un toque, está en el oído interno, está muy cerca del receptor del oído, que también es interesante, esta proximidad que tienen los dos, y va a ser un sistema que básicamente nos va a hablar un poco de dónde estamos en el mundo, en dónde estamos ubicados en relación adelante, atrás, arriba, abajo, derechas, izquierdas, algo que lo vamos a llevar en el aprendizaje de las matemáticas, algo que vamos a llevar en el aprendizaje de la escritura, del armado de la escritura, del uso del cuerpo, de resolvernos para poder salir de una situación. Y es un sistema que percibe mucho, bueno, esto del equilibrio, ¿no? Que te estaba diciendo antes, con lo cual imagínate si nuestro cuerpo no estuviese en equilibrio o recibiendo información como si estuviéramos en un temblor, es muy difícil que mi atención se vaya a otro lado, porque estoy convocada por algo que mi cuerpo no está pudiendo regular. Este sentido, el vestibular, es un sentido muy importante y es un sentido que no se enseña y que no se le da el lugar que tiene. Yo creo que porque no tiene la primacía del visual o del auditivo, que son como nuestros grandes canales hoy más masivos, y que estamos perdiendo la posibilidad de enriquecer otro sistema que, bueno, nada, que hace de base a todo lo otro que dije. Claro, es la posibilidad, como decías vos, de mantenerte, entre otras cosas, si lo podés regular, mantenerte en equilibrio, ¿sí? Y eso te da seguridad, y eso te permite focalizar la atención en otra cosa. O sea, es una cadena, no es solamente que estés desequilibrado o que no puedas estar de pie, por ejemplo. No, no, esto es una cadena de cosas que se van a dar o no se van a dar, en base a que vos puedas tomar registro de eso y regularlo. Claro, es que... Pero a veces, sí. No, que pensaba en esto de lo que hablábamos antes de los tres cerebros y de esta cuestión como sistémica, de cómo trabajamos en general, no solamente nuestro cerebro, cómo trabajamos en general, pero en esta conexión y esto que decías vos del vestibular, imagínate que tengas, no sé, síndrome vertiginoso, que estés muy mareada, que no te puedas incorporar, que los ojos efectivamente se muevan tan rápido, o vos sientas que se muevan tan rápido, que se te empiece a descomponer el estómago. No hay posibilidad de hacer ninguna conexión con otra cosa que no sea ese malestar y con el propio cuerpo. Obviamente ahí sería un vestibular trabajando mal, y yo no estoy dando información por ahí muy clara de cómo funciona el vestibular, pero lo que me interesa transmitir es un sistema que el equilibrio no es solamente físico, es emocional. Porque como todo tiene que ver con todo, y lo físico siempre va a ser el primer lugar para que después lleguemos a otro, que no es que es el más importante, pero es igual de importante que el resto de los otros procesos y de los otros pasajes que tenemos que hacer, el contemplar el aspecto físico. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, o yo cuando hablo de equilibrio en relación al vestibular, además del equilibrio de mantenerme en equilibrio parada, de mantenerme en equilibrio en una silla, de mantenerme en equilibrio mientras camino, ¿viste que hay gente que camina y se va para los costados? O que pierde el equilibrio de repente. Bueno, no deja de ser un modo de interactuar con la gravedad, con el medio ambiente, con los otros, con mi propia seguridad personal. Entonces es un montón. Y en función, creo yo, de darle como más lugar a lo académico, a lo intelectual, a la lectura, como esa cuestión nerd, que está buenísima, pero hay veces que se cree que esa es la figura de una persona inteligente. Y para mí, la verdad es que no tiene necesariamente, no es que esa no sea, sino que no es esa la única manera. Y yo creo que para poder mantenerme en una posición cómoda, erguida y poder leer durante horas, una de las cosas que le tiene que pasar a mi cuerpo es que yo tengo que tener todos mis músculos con una información suficiente de contracción que me permita estar disponible para poder leer y solamente estar atenta a lo que propone el papel, y no a estar desarmándome, adaptándome, adquiriendo posiciones porque mi cuerpo no tiene la información suficiente para poder sostenerse. Es como necesito ponerle nafta al auto para que ande. Después también necesito manejarlo, pero sin nafta no hacemos nada. Exacto. Y en esto que vos decís que todo está relacionado y que también tiene que ver con lo emocional, si dotamos al cuerpo de mayores experiencias, de mayor cantidad de experiencia, no de mayor cantidad y variedad de experiencias, que le permitan justamente con todo esto tener más información, regular los sentidos, poder prestar atención, estar en equilibrio también en lo emocional. Digo, yo ahí sí puedo concentrarme en, por ejemplo, aprender matemáticas,
o aprender un nuevo trabajo, una habilidad que me va a permitir a mí, por ejemplo, trabajar en algún lugar, o prestar atención para aprender una técnica deportiva. Digo, todo esto, o sea, o nuestro objetivo un poco conversando hoy de las habilidades, de los sentidos y de la percepción, es que esto se traduce después en lo que uno puede o no puede hacer o le da más seguridad o menos seguridad. Porque también cuando vos hablabas de lo físico, es inevitable decir que esta es la herramienta con la que podemos hacer o no las cosas que hacemos todos los días. No tenemos otra manera. La telequinesis todavía la mayoría no la hemos podido desarrollar, Claro. y tampoco tenemos robots que hagan las cosas por nosotros. Entonces, con este cuerpo y con las habilidades que le vamos dando, podemos o no podemos hacer cosas, o desarrollar mayor cantidad de habilidades, seguridad, controlar las emociones. Son un montón de cosas y por eso tanto Maru como yo consideramos que son tan importantes y se las queríamos decir hoy, intentando un poco desarmarlas y de a rato las complicamos, pero no importa, como me parece que como el mensaje sería, bueno, salgan y hagan, intentemos hacer cada vez más cosas, vivenciar, incluso para decir, no me gusta, como decías vos, bueno, no me gustó, bueno, listo, lo probamos, este lo descartamos porque no te gusta, bueno, listo, probamos con otra cosa, pero Sí, si no, no sabemos. lo que a mí me parece que también es algo como para subrayar es no solamente el salir y hacer, sino el observar cómo haces lo que haces. Porque si no, eso es pura descarga. Y me parece importante como esa capacidad de estar presente en una actividad, pero de poder verme también, como lo que sería casi un caso, un cuadro de esquizofrenia, pero se entiende lo que voy, ¿no? Como esto de cuando hago no hacer de cualquier manera, de poder observar cómo está mi cuerpo antes de una actividad, cuánto me demoro, un poco la propuesta del mindfulness en un punto, por ahí no siempre y no para todos se puede hacer eso, o sí, y es simplemente empezar a entrenar y a generar un hábito, pero me parece que lo que vos querías decir, y que está muy bien, es esto de hacer en el hecho de involucrarse y de poner el cuerpo en juego, y de hacer que entonces la experiencia sea más rica en función de todas las cosas que puedo ir agregándole. También me parece como, no siempre por hacer, viste, es como el objetivo, porque hay otra frase que me gusta mucho que es como, a veces menos es más. Bueno, no es a veces, es menos es más muchas veces. Y es verdad, porque es como poder poner la atención en eso que hago para ir mejorándolo. Si no, viste, es como agarrar, y creo que en algún momento tenemos que agarrar todo, y en otro momento por ahí nos podemos poner un poco más selectivos. Lo mismo que la mano, en algún momento, viste, estamos trabajando en cerrar y abrirla, después nos ponemos a diferenciarla para poder trabajar mejor con ella. Creo que es un poco eso de hacer y observar qué hacemos y cómo lo hacemos para poder, bueno, intentar modificar algo de nuestro camino, de nuestra forma de aprender. Exacto. Y ahora cuando hiciste este ejercicio me trajiste a la mente esto del paso del tiempo que nombrabas antes, ¿no? Digo, hay un momento donde uno va adquiriendo o aprende un montón de cosas, después lo puede sostener y con el tiempo lo puede ir perdiendo, porque justamente el paso del tiempo tiene eso, nos va erosionando, ¿sí? O nos va costando determinados aprendizajes o determinadas habilidades. Pero eso no quiere decir que uno pueda seguir practicando para intentar perdurarlas por mayor cantidad de tiempo y seguir Obvio. siendo habilidoso, por ejemplo, en lo que es la motricidad fina, en esto de diferenciar los dedos, en eso de tocar, ¿viste? Como digo, es un proceso que es inevitable, pero que, como para que no quede la idea que solamente lo vamos a trabajar en la niñez o en la adolescencia o en la juventud, digo, podemos trabajarlo a lo largo de la Es que el vida, problema y es a veces, creer, perdón, el problema es creer que hay algo que sucede para un momento y no para otro. Eh, sí, por supuesto que en función de nuestra capacidad hay momentos en que tenemos mayor capacidad para aprender una cosa que otra y a medida que avanzamos en nuestra vida, la línea de tiempo hace como esta posición, ¿no? Es como que, bueno, en algún momento empezamos a perder, así como ganamos en altura, después perdemos la altura. Pero creo claro, que hay cuestiones que son a la raza. Ahí estoy de vuelta. Hay cuestiones me que me parece asustaste. que tienen que ver con la especie, con nosotros, no con nuestros momentos vitales. Poner el cuerpo en juego es como entender que, bueno, no sé, es como cuidar la máquina. Lo que no se usa se oxida.
no hay peor manera de perder o de no ganar una habilidad que no poniéndola, que no sacándola, que no jugándola. Me parece que es eso, un poco la idea. Genial. Y en esto de la habilidad y de no usarlo y de que se oxida, ¿cuánto se jugó con el aislamiento y la pandemia? Me parece, ¿no? Montones de habilidades que se fueron oxidando, vamos a usar la palabra que vos usaste, incluso a veces hasta la comunicación, el habla, porque no es lo mismo si yo tengo problemas de comunicación, pero voy todos los días a la escuela o al taller o a donde sea, y me esfuerzo por hablar un poco, por modular para que el otro me entienda, que hablar en casa que todos me entienden si yo hago así, digo, ¿cuántas habilidades o cuánto costo pudo haber tenido esta pandemia a grandes rasgos en cuanto a esto? ¿Y cómo vamos a ir volviendo, o cómo te imaginas que se va a ir volviendo para poder ir recuperando o aceitando estas habilidades oxidadas? Yo creo en lo que mi experiencia de esto que nos está pasando a todos al mismo tiempo, es que ha habido familias o chicos que han podido ganar y perder cosas y otros que por ahí perdieron más de lo que ganaron. Es cierto que cuanto menos estímulos tenemos, me parece que menos posibilidades de ganar información, con lo cual va en detrimento. Después ahí tendrá que ver la habilidad y creatividad de cada familia y cómo ha podido sostener, porque realmente sigue siendo algo difícil, pero bueno, ahora parecería como que todo va a retomar a cierta normalidad. Yo creo que vamos a ir volviendo de a poco, como suelen pasar las transiciones que son de golpe son traumáticas y no nos gusta a nosotros los humanos los traumas, así que después va a ver si no sé cómo se desenvolverá todo esto, pero espero que con cierta coherencia y moviéndonos como esto que decía antes, ¿no? Como con cautela de poder pensar algo que para mí está implícito en la vida, pero que con la pandemia se exacerbó, quiero usar otra palabra, pero no me viene, pero se exacerbó, que tiene que ver con lo impredecible, lo impermanente. Pero bueno, claro, no estamos acostumbrados a que sea tan rápido, tan de golpe, es como fue un montón, el sistema educativo estuvo como en jaque y todavía está en jaque, que también es una pregunta para hacerse en función de un montón de cosas que venimos ganando como humanidad en cuanto a la tecnología, y cosas que también tenemos que no dejar de pensar, como es el cuerpo, y creo que la verdad va a ser algo artesanal, que yo lo que más deseo es que sea pensando efectivamente, o sea, usando la información que tenemos buena y no intereses, usando la información de lo que se necesita en función de un sistema nervioso y aprendizaje y no en función de capitales. No sé cómo vamos a volver, pero espero que volvamos bien. Exacto. Está bueno. Está bueno porque, o sea, pensaba también en esto de la sorpresa, ¿no? Fue para todos al mismo tiempo y sin experiencias previas en esto de Claro, aislamiento. total, por eso digo, o Bueno, sea, yo también aprendí cosas en esta etapa y hay otras que dejé de hacer que extrañé y hay otras que intenté sostener y lo pienso en relación a las familias y a los nenes que a veces acompañamos. Sí, sabemos que como cierta consistencia en la información o en los tratamientos o en el estímulo muchas veces ayuda. Hay veces que también vienen muy bien. Yo he transitado un montón de veces las vacaciones y las vacaciones de invierno y como los nenes venían como renovados. Es como quiero decir, para mí hay que sopesar un poco y hacer de vuelta lo que siempre propongo en general, que es la autoobservación y la observación. No solamente porque es algo distinto, ni es bueno ni es malo, no porque se haya dejado de hacer de una manera, se dejó de hacer. Sí puede pasar que se dejó de hacer porque no se encontró otra manera posible y se inventó otra cosa que no es que lo reemplaza, pero intenta sostener algo y después habrá que ver si eso que no se pudo reemplazar. No creo que nada sea hecho tan fácil y como sencillo, aunque creo que hay un accionar que es muy simple y que en esa simplicidad está lo complejo y bueno, nada, filosofar un poco. no, pero está bueno porque, bueno, también, como decías vos, hay que adaptarse, hay que sobrevivir, esto también fue un periodo de adaptación, que aprendimos un montón de cosas, que usamos un montón de sistemas, por ejemplo, y de tecnología, que si no, a lo mejor si no teníamos esta necesidad no hubiéramos aprendido, al menos Sí, y que de también, golpe. Laura también puso en relieve qué tan importante eran cosas que no teníamos idea que eran tan importantes y que permitieron darle luz a otras cosas que sí se hablaban y que se sabían que eran importantes, como por ejemplo, no sé, el cuerpo a la hora del aprendizaje, y ahora se pudo entender mucho más por qué tanto el cuerpo.
cuando lo podemos vivir y se arrasa en tantos lugares nuestros sociales. Lo que yo digo es, obviamente que la pandemia trajo muchas dificultades y trajo cosas que se perdieron, pero trato de no ser tan como extremista y ver los grises. Lo que te decía antes, como cuanto más información tengo, siento que al objeto, al mapa, lo puedo ver desde cerca y de lejos. Entonces esto tiene que siempre sumar. Y cuando ves de lejos y de cerca, es raro que concluyas en tipo bueno o malo. Es como, bueno, ¿bueno para qué? ¿Malo para qué? ¿Qué quitó? Seguro, Eso. seguro. No, y también, ¿sabes qué? De todas estas cosas que ganamos o que aprendimos, y que, por ejemplo, si hablamos en términos de discapacidad, como decías vos, dependerá de cada familia, muchas familias, y escuchando testimonios que pudieron llevar mejor algunas terapias directamente ellos, que conectarse por Zoom, porque la pantalla, esto no causaba el mismo efecto. Digo, se llevan nuevas herramientas, nuevos saberes, no porque deban ser terapeutas, sino porque a lo mejor las pueden transferir en otras vivencias y ya las tienen, Total. y ya tienen una estrategia más de trabajar, y que suma un poco a lo que empezamos hablando en el inicio de la charla, ¿no? Esto Total. de sumar experiencias, habilidades, y esto de aprender haciendo, ¿no? Aprender a través del cuerpo. Así que bueno, mira, estamos casi llegando al tiempo. Te voy a preguntar si te quedaste con ganas de decir algo que no dijimos, alguna cosa, un concepto, una idea, que en este poco, como no hablamos nada, por ahí no lo dijiste. No, claro. No, yo puedo hablar un montón, todo el tiempo, pero no, creo que todo lo que estuvimos charlando tenía que ver a lo que hablábamos y o sea, hay mucho más para pensar. Quizás la invitación que suelo hacer las veces que he hablado, que es a las personas que les interesa acompañar procesos de desarrollo, creo que lo más importante que podemos hacer es formarnos, y la formación no solamente es la académica, la que te da un papelito y un certificado. Es cierto que es necesaria esa porque hay determinados trabajos que se ganan con puntaje y porque el papelito, pero también me parece que el trabajo personal es el trabajo más interesante y es el trabajo que yo creo y es el que intento hacer, como ponerme yo en juego, cuestionarme y trabajarme para poder entonces tener como una experiencia propia y que la empatía se haga un poquito más fácil. Si Sí, no, totalmente. eso. Eso Sí, todo. sí, sí. Eso es todo. Bueno, Maru, un millón de gracias por tu tiempo, por la onda, por todo. No, por favor, por Llegamos, la pero invitación bueno, a vos y a ustedes, y me alegra mucho que haya estos espacios que lo que buscan es visibilizar, ganar en información, acercar la información que se pueda. A veces uno cree que lo que sabe es nada y por ahí a otro le sirve, que es compartir. Y bueno, los derechos, ¿no? Que totalmente, todos tenemos y que siempre totalmente. por ahí los colectivos más chicos son los más difíciles de sostener y de comprender, porque hay un montón de cosas ahí en el medio. Pero bueno, sos grosa, Mar. Aparte, además de resaltar el tema de la empatía, es el tema del trabajo en red. O sea, son dos cosas que necesitamos sí o sí para trabajar mejor, para seguir, como decías vos, reformulándonos, haciéndonos preguntas, mejorando, Total. actualizándonos, porque post pandemia seremos distintos a como éramos, así que también vamos a tener que actualizar algunas cosas e Bueno, ir ¿ves? haciéndonos en el presente. Ahí, digo esto antes de terminar. En vez de No, seremos, yo porque no quiero que se corte, nada más. no, no, está bien. En vez Decilo, de decilo. No, seremos, seamos. En vez de seremos en el seamos. futuro, seamos en el presente, porque es como una frase hecha, pero es ahora donde uno empieza a hacer, es acá, es en este momento, en esta charla, ahora cuando cortemos. Así que eso, que cada uno sea, cada vez más, sea uno y se conozca y se trabaje. Eso. Ok. Bien, buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos el Adiós. próximo viernes. Gracias, Maru. Estamos en contacto. Te mando un Dale. abrazo. Un beso grande, Laura.